Yo séptico, soy el doctor Alberto Cabello, médico internista, oncólogo clínico y profesor de la Cátedra de Medicina Tropical de la Universidad de Oriente. La sepsis es una de las enfermedades más frecuentes pero menos reconocidas en el mundo, y a través de los años, con el advenimiento de nuevas enfermedades como el SIDA, etcétera, vemos que la cantidad de pacientes con sepsis se ha incrementado, llegando hasta 377 por cada 100.000 casos. Cada 4 segundos alguien muere por sepsis en el mundo. Entonces, debemos tener en cuenta algunas definiciones que se utilizaban anteriormente, como el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, el concepto de sepsis, sepsis grave y shock séptico, y vamos a ver en el transcurso de la exposición cómo estos conceptos han ido cambiando. El SIRS se diagnostica con 2 o más de los siguientes criterios: temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio, leucocitosis mayor de 12.000 o leucopenia menor de 4.000 o más de 10% de formas inmaduras. Entonces, vemos acá que en el SIRS están incluidas diferentes patologías, tales como la pancreatitis, los traumas, los pacientes quemados, etc. Entonces, inicialmente se denominaba sepsis a un paciente que presentara un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico más la evidencia o sospecha clínica de infección. Entonces, el SIRS más la infección era lo que determinaba la sepsis, y dentro de la sepsis había un concepto que ya no se utiliza, como la sepsis grave. Esta era la sepsis asociada con hipoperfusión, hipotensión o de disfunción de un órgano. Este es un concepto que en las últimas actualizaciones de sepsis se ha dejado de utilizar. Inicialmente, el shock séptico se consideraba como hipotensión inducida por la sepsis a pesar de una resucitación con fluidos adecuados y alteraciones en la perfusión que podrían incluir acidosis láctica, oliguria u alteración aguda del estado mental, y que el paciente requiere el uso de vasoactivos. Entonces vemos como desde 1991 ha ido evolucionando lo que es el concepto de sepsis, que inicialmente era el SIRS más la infección, sepsis grave como la falla descrita como falla orgánica y posteriormente hecho séptico. Hasta en el 2001, en la Conferencia Internacional para definir sepsis, se amplían los criterios para el diagnóstico, pero no es hasta casi 10 años posteriores cuando se hace el tercer Consenso Internacional para definir sepsis y shock séptico, donde han ido cambiando todos estos conceptos. Entonces, ¿cómo podemos definir sepsis? De acuerdo a las nuevas actualizaciones, como la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Es decir, la disfunción orgánica de algunos de los, tales como disfunción desde el punto de vista respiratorio, disfunción renal, hepática, neurológica, etc. Y el shock séptico no es más que una subcategoría de la sepsis, en donde el sistema circulatorio y las anormalidades del metabolismo celular son suficientes para incrementar la mortalidad. Entonces, el paciente se va a presentar con hipotensión y va a requerir sostenidamente el uso de vasopresores para obtener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico mayor de 2 milimoles por litro. Acá está el SOFA, que es la escala de puntuación de difusión de órganos, en donde se toma en cuenta los parámetros respiratorios, parámetros renales, parámetros hepáticos. Dentro de estos parámetros hepáticos se toman en cuenta los valores de bilirrubina, los valores cardiovasculares, donde se toma en cuenta la presión arterial, y en los parámetros hematológicos se toman en cuenta las plaquetas, y para la evaluación neurológica, la escala de Glasgow. Entonces vamos a ver que tenemos un score que va de 0 a 4, y posteriormente la sumatoria de esos scores nos va a dar una puntuación, y esta puntuación nos va a definir la gravedad de nuestro paciente. Tenemos el QSOFA o QSOFA, que es una escala como un SOFA modificado que se puede realizar al lado del paciente o inmediatamente en el ingreso del paciente. Tenemos 3 parámetros para el QSOFA, que son alteración del nivel de conciencia, definido como una puntuación de Glasgow menor o igual a 3,
tensión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Esta escala es muy importante ya que nos va a permitir tomar acciones muy rápidamente y lo cual puede permitir que el paciente o llegue a un shock séptico o que se aumente la mortalidad. Es una escala que es bastante sencilla y que puede ser aplicada bien sea por el médico o la enfermera, quienes reciban el paciente, rápidamente aplican Quicksilver y puede aplicar las medidas necesarias para evitar que nuestro paciente llegue al shock séptico. ¿Qué pasó entonces con el concepto de CIRS? El concepto de CIRS se sigue utilizando, pero para aquellas patologías que no tienen que ver con la sepsis. Entonces, si hay criterio de CIRS, pero no presenta fallo orgánico, se entiende ahora como cuadros infecciosos no complicados. Es decir, un paciente que tenga con proceso infeccioso y cumpla con los criterios para un CIRS, se le va a denominar cuadros infecciosos no complicados. Dentro de la fisiopatología, tenemos que la sepsia aparece cuando la respuesta del cuerpo a una infección lesiona sus propios tejidos u órganos. Puede conducir al shock, fallo multiorgánico y la muerte, especialmente si no se reconoce y se trata precozmente, lo cual podemos tener que una pequeña infección puede desencadenar una cascada inflamatoria o una gran salida de citoquina con todos los factores proinflamatorios, lo cual va a conllevar al daño a nivel estructural, a nivel orgánico, y posteriormente va a producir un proceso que puede conllevar a un shock séptico. Entonces, hay una cascada descontrolada que va a producir o va a estar mediada por productos inflamatorios, van a existir alteración de la coagulación y fibrinolisis. Entonces, tenemos entonces que el aumento de la perfusión textural va a hacer que aumente los factores de necrosis tumoral, la interleuquina 1, y se va a iniciar con activación de factores de coagulación que van a estimular la formación de trombina y esta es la transformación de fibrinógeno en fibrina, produciendo microtrombosis. Entonces vamos a tener que se va a producir una microtrombosis generalizada que va a permitir un cortocircuito sistémico, disminuyendo el aporte de oxígeno tisular, bloqueando la cadena respiratoria y por ende una hipoxia citopática. Los signos y síntomas clínicos no son suficientemente específicos, por lo que la sepsia a menudo pasa inicialmente inadvertida y el diagnóstico se realiza demasiado tarde. La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente. Por cada hora de retraso en la administración de antibióticos, el shock séptico, la mortalidad se incrementa en un 7.6%. Entonces vemos acá que la sepsis o shock séptico es definitivamente tiempo dependiente. Se ha demostrado que el uso de antibiótico-terapia antes de las 4 horas ha aumentado la supervivencia o mantiene la supervivencia por encima de un 50%, pero cuando se realiza después de las 12 horas, la supervivencia disminuye a menos de un 15%. Entonces, el manejo de la sepsis debe ir enfocado a, primero, la detección precoz, estratificar la gravedad. Es importante y uno de los parámetros que se ha introducido la valoración del ácido láctico y, por supuesto, el resto de análisis sanguíneos. Avisar a la unidad de cuidados intensivos en caso de sepsis o shock séptico, tomar cultivos, hemocultivos y otros cultivos según la clínica, antibiótico-terapia precoz, máximo 2 horas, si se puede iniciar a la primera hora, mucho mejor, y reanimación con líquidos y control del foco. Entonces, la resucitación inicial, dentro de las medidas del manejo de la sepsis, debe hacerse en las primeras 3 horas. Se debe iniciar la corrección inmediatamente con 30 ml por kilogramo de cristalógeno. Los líquidos que van posteriormente con regulaciones del estado hemodinámico como la presión arterial, frecuencia cardíaca, diúresis, saturación arterial de oxígeno, etc. Se debe mantener una presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio y una diúresis de 0.5 ml por kilogramo hora. También debemos tener en cuenta las variables dinámicas y no estáticas como la elevación pasiva de las piernas, variación de la presión del pulso y guiar la reanimación para normalizar el lactato. Al momento del diagnóstico se debe tomar cultivos antes del tratamiento antibiótico, pero con un máximo de 45 minutos.
no se debe postergar el uso de antibióticos si no está en los cultivos o no hay disponibilidad de los medios de transporte de cultivo para el momento. Se deben tomar hemocultivos tanto para aerobios y anaerobios, por extracción percutánea directa o por accesos vasculares diferentes, recién instalados recientemente menor de 48 horas. Si el paciente tiene un acceso vascular que tiene mucho más de 48 horas, no se debe tomar a través de ese acceso vascular y se debe tomar por vía periférica. Se van a realizar otros cultivos dependiendo de la sospecha clínica de la etiología de la sepsis, como orina, secreciones, úlceras, líquido cefalorraquídeo, derrame pleural, etc. El tratamiento con antibiótico intravenoso debe hacerse dentro de la primera hora tras la identificación del shock séptico o sepsis. Cada hora de retraso en la administración de antibióticos está asociada con aumento de la mortalidad. Se debe iniciar con antibióticos de amplio espectro para bacterias, virus, hongos si se sospechan y las dosis adecuadas para una óptima administración. Se debe adecuar el tratamiento a la flora habitual y la resistencia hospitalaria, es decir, que se debe conocer cuál es la flora del hospital donde se encuentra el paciente para tratar de cubrir estos gérmenes. Y cuando se sospecha infección fúngica, se va a iniciar fluconazol o alguna de las equinocandinas, como la capofungina. Desescalar en cuanto se identifique el germen causante y ajustar las dosis si hay falla renal o hepática y se debe ir monitorizando los niveles plasmáticos. El régimen antimicrobiano debe ser reevaluado diariamente, de manera que se pueda desescalar y prevenir el desarrollo de resistencia, así como reducir toxicidad y costo. Se puede mantener antibioticoterapia combinada hasta que se tenga el antibiograma para luego ajustar este antibiótico de acuerdo a la resistencia bacteriana. Se debe descontinuar el tratamiento con antibióticos siempre guiado por el descenso de procalcitonina, y esto demostrado en un grado de evidencia importante. La terapia antibiótica se debe realizar tratando de cubrir los patógenos más probables. Si tenemos pacientes neutropénicos con shock séptico, vamos a tener que estos pacientes es frecuente que tengan bacterias multiresistentes como Acinetobacter y Pseudomonas spp. En caso de pacientes con shock séptico más insuficiencia respiratoria, se debe sospechar en Pseudomonas aeruginosa y tendríamos indicación de un beta-lactámico más aminoglucósido o una fluorquinolona. Pacientes con shock séptico secundario bacteriano por Staphylococcus aureus con un nivel de evidencia 2B, se puede utilizar un beta-lactámico más macrólico. La terapia combinada empírica en sepsis grave debe durar de 3 a 5 días, de escalar en cuanto se conozca el germen y el antibiograma. La duración de la antibioticoterapia debe ser entre 7 a 10 días y terapias más prolongadas están justificadas solo cuando se evidencia escasa respuesta clínica, focos de infección no drenados como abscesos, etcétera, bacterianas por Staphylococcus aureus, algunas infecciones fúngicas y víricas y deficiencia inmunológica, incluida la neutropenia. Se debe hacer control de la fuente. El control del foco de infección se hace en las primeras 12 horas tras el diagnóstico. Una intervención más efectiva y de la manera menos invasiva. Si es posible, y si se trata de un absceso, es preferible un drenaje percutáneo en vez de un drenaje quirúrgico. En el caso de necrosis peripancreática infectada, se debe retrasar la intervención definitiva hasta que esté delimitado el tejido viable y no viable. Si hay un dispositivo catéter de acceso vascular, se considera que este es el causante o el foco, este debe retirarse inmediatamente. Los cristaloides es la primera elección como fluidoterapia de elección en la sepsis shock séptico. El uso de albúmina solamente se recomienda cuando se requieren abundantes cantidades de cristaloides y la sobrecarga inicial en pacientes con hipoperfusión o hipovolemia es mínimo de 30 ml por kilogramo de peso. Se debe continuar la fluidoterapia hasta conseguir la mejora hemodinámica, como la variación de volumen sistólico, tensión arterial e índice cardíaco. En el caso de los vasopresores, se recomienda iniciar aminas vasoactivas cuando la tensión arterial media sea menor de 65 milímetros de mercurio con un nivel de evidencia grado 1 y la tensión arterial media debe individualizarse, ya que esta puede ser mayor en pacientes con arteriosclerosis y hipertensión arterial. La amina de elección es la noradrenalina, que es la agente de primera elección con un nivel de evidencia 1. En el caso que se utilice adrenalinas, se utilizará cuando sean necesarios agentes adicionales para mantener la tensión arterial.
El uso de la vasopresina se sugiere agregar 0,03 unidades por minuto o epinefrina en lugar de norepinefrina con la intención de elevar la presión arterial media al valor objetivo o agregando vasopresina hasta 0,03 unidades por minuto para disminuyendo la dosis de norepinefrina. La dopamina es un vasopresor alternativo a la noradrenalina en pacientes altamente seleccionados, que tengan bajo riesgo de taquiarritmia, bradicardia relativa, etc. No está recomendada para protección renal a dosis bajas. La fenilefrina son en las siguientes circunstancias: pacientes en que la norepinefrina produce serias arritmias, pacientes con gasto cardíaco alto y tensión arterial media persistentemente baja, y cuando la combinación de vasoactivos más inotrópicos más dosis vasopresina ha fallado. Dentro de los inotrópicos tenemos la dobutamina, que se recomienda usar en pacientes que muestran evidencia de hipoperfusión persistente a pesar de un aporte adecuado de líquido y el uso de agentes vasopresores. No está recomendada el uso de dobutamina para aumentar gasto cardíaco a niveles supranormales. Los corticoides no se usan en pacientes con shock séptico si estos responden adecuadamente a la fluidoterapia y al tratamiento con aminas se restaura la estabilidad hemodinámica. En caso de no ser así, está recomendado la infusión continua de hidrocortisona 200 miligramos, son dosis pequeñas de hidrocortisona, y el corticosteroide que está indicado es la hidrocortisona. Es preferible la infusión continua en vez de bolos, y se va a reducir paulatinamente hasta retirarlo entre 3 a 7 días. En cuanto a las transfusiones sanguíneas, se debe transfundir al paciente si la hemoglobina es menor de 7 gramos por decilitro, excepto en pacientes que tengan isquemia miocárdica, hipoxemia severa o hemorragia aguda. No está indicada la utilización de eritropoyetina para tratar anemia en la sepsis, ya que el efecto de la eritropoyetina en sepsis y en shock séptico no se espera sea más beneficioso que en otras situaciones críticas, donde disminuye el requerimiento de transfusiones. Y el plasma fresco congelado, si se requiere corregir la coagulación en sangrado agudo o que el paciente necesite hacer algún procedimiento invasivo o alguna cirugía. En cuanto a los concentrados plaquetarios, si el paciente presenta menos de 10.000 plaquetas por milímetro cúbico, se puede utilizar concentrados plaquetarios profilácticos. Si es menos de 20.000, solamente si tiene riesgo significativo de sangrado, y si tiene más de 50.000, en caso de que tenga sangrado o que sea sometido o que deba ser sometido a alguna cirugía o procedimientos invasivos. La administración de antitrombina y de técnicas de depuración sanguínea no están recomendadas. Otras medidas como el uso de inmunoglobulinas no se utilizan en pacientes adultos con sepsis o shock séptico y se necesitarían más estudios para comprobar si hay realmente existe un descenso en la mortalidad cuando se usan las mismas. En cuanto a la ventilación mecánica, se recomienda el uso de volúmenes bajos de 6 ml por kilogramo, presión meseta no mayor a 30 centímetros de agua. Se sugiere utilizar alto PIB. Se sugiere maniobras de reglamentamiento alveolar, posición prono, cabecera de la cama entre 30 y 45 grados, realizar ensayos de respiración espontánea y hacer un protocolo de desconexión gradual. Se debe mantener un control de glicemia estricto en los pacientes sépticos. Se debe comenzar con pauta de insulina tras 2 determinaciones de glicemia mayor de 180 miligramos por decilitro, preferidos niveles diana menores de 180 miligramos por decilitro, más que menos de 110 miligramos por decilitro, con un nivel de evidencia 1A. Se debe monitorizar las glicemias cada 1 a 2 horas hasta que los niveles de glucosa estén estables, y luego posteriormente cada 4 horas. Se debe tener preocupación o precaución con los niveles obtenidos por glicemia capilar, ya que pueden no estimar con exactitud los niveles arteriales o en plasma. En cuanto a las técnicas de depuración extrarrenal, se sugiere la terapia reemplazo renal continuo intermitente en los pacientes con sepsis y daño renal agudo. Se sugiere usar el método continuo para facilitar el manejo de balance hídrico en los pacientes sépticos hemodinámicamente inestables, y se sugiere no utilizar la terapia de reemplazo renal continua en los pacientes con sepsis y lesión renal aguda para corregir la creatinina o la oliguria, sin otras indicaciones definitivas de diálisis. El tratamiento con bicarbonato no está recomendado
no se debe usar con el propósito de mejorar la hemodinámica y disminuir los requerimientos de vasopresor en pacientes con acidosis láctica inducida por hipoperfusión con pH mayor a 7.15 y se asocia con sobrecarga de sodio y fluido, aumento del lactato y aumento del PCO2 y descenso del calcio iónico. Se necesitan mucho más estudios. En cuanto a la profilaxis para trombosis venosa profunda y hemorragia digestiva superior, se recomienda la profilaxis para trombosis venosa profunda diariamente en los pacientes con sepsis con un nivel de evidencia 1. Se recomienda la heparina de bajo peso molecular por encima de heparinas no fraccionadas. Si la evaluación de creatinina es menos de 30, se recomienda usar deltarparina y se combinarán fármacos y medidas de compresión neumática siempre que sea posible. Cuando exista alguna contraindicación de hacer profilaxis de trombosis venosa profunda desde el punto de vista farmacológico, se deben utilizar dispositivos automáticos o medidas de compresión gradual, compresión neumática intermitente, y una vez que disminuye este riesgo, se debe iniciar la farmacoprofilaxis. En cuanto a las hemorragias digestivas superiores, se debe hacer profiláxico para prevenir las úlceras de estrés con inhibidores de la bomba de protones o inhibidores H2. En pacientes que tengan riesgo de sangrado, como por ejemplo coagulopatía, hipotensión, preferiblemente se debe utilizar los inhibidores de la bomba de protones, y los pacientes que no tengan ningún riesgo de sangrado no está recomendado tal profilaxis. En lo que sea posible, se debe iniciar nutrición enteral oral. Es preferible la nutrición enteral a la dieta absoluta y a la perfusión glucosada en las primeras 48 horas tras el diagnóstico. La primera semana tras el diagnóstico se debe iniciar nutrición enteral con baja dosis de calorías, aproximadamente 500 calorías por día, y subir únicamente si es tolerada. Usar nutrición enteral o perfusión glucosada preferible a la NPT enteral en los primeros 7 días después del diagnóstico de sepsis hecho séptico, y usar nutrición sin suplementos inmunomoduladores específicos. Es decir, está contraindicado utilizar arginina, glutamina, antioxidantes y omega 3. Entonces, vamos a ver que la sepsis es realmente un reto para los clínicos, sobre todo porque es tiempo dependiente, y todas las acciones que se realicen una vez internado y en menos o antes de las 4 horas va a lograr disminuir la mortalidad. Es por ello que es necesario hacer un diagnóstico oportuno y indicar la terapéutica y el uso de antibióticos lo más precoz. Y para finalizar, les dejo una cita de Víctor Frank que dice: no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Se graba directamente al salir, cielo.